En este video avanzaremos con la resolución del ejercicio número 8, la guía de trabajos prácticos número 2. Vamos a copiar el ejercicio y vamos con todos sus ítems y lo vamos a llevar al Excel donde estamos desarrollando los ejercicios. Bien, ¿qué dice este ejercicio? Dice que en una fábrica de tableros de madera compensada, una característica de la calidad importante es el espesor o grosor de las láminas que los componen. Para cierto tipo de lámina el espesor óptimo es de 2 milímetros y se establece como discrepancias tolerables a 0,2 milímetros, ya que si la lámina es menor a 1,8 milímetros se la considera muy delgada y no reunirá las condiciones de resistencia exigidas por el producto. Pero si la lámina tiene un grosor de 2,2 milímetros deberá reprocesarse y se elevarán los costos del fabricante. Para analizar cómo se encuentra la producción semanal con respecto a estos indicadores, se toma una muestra aleatoria de 45 láminas. Los espesores obtenidos se muestran a continuación. Aquí tenemos la lista de valores desagrupados de este relevamiento que se hace semanalmente en esta firma, en esta empresa que fabrica madera compensada. Bien. Para poder analizar esta información, utilizando los complementos que tiene Excel, por ejemplo, el complemento análisis de datos, tenemos que organizar esta información en una sola columna. Por ende, vamos a ir copiando y pegando de manera transpuesta cada una de estas filas . Y vamos a ir resolviendo los ítems que vienen a continuación. El primer ítem dice, ¿cuál es el tamaño del conjunto de datos? Es una respuesta bien sencilla. El tamaño del conjunto de datos o el tamaño de la muestra, porque en este caso se hace un muestreo de tipo sistemático, o sea, cada cierto tiempo se extrae una lámina y se hace la determinación del espesor de la misma. Y eso se anota, se hace un registro y luego se evalúa con diferentes herramientas estadísticas como lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a distribuir en una tabla de frecuencia estos 45 datos en donde la variable es de tipo continua, cuantitativa continua y fue determinada a través de la medición del espesor con algún instrumento o equipamiento de medición. Puede ser un calibre, etc. Bien, entonces, ¿cuál es el tamaño del conjunto de datos? Muy sencillo, n minúscula es igual a 45. El tamaño de la muestra es igual a 45. ¿Es una población o una muestra? Esto ya lo comenté recién. En la industria se suele extraer una muestra cada cierto tiempo o cada número de láminas que se hacen, se extrae una. Entonces, por ende, siempre va a ser una muestra. Salvo caso que se pare toda la producción en un día, ¿sí? Y se midan los espesores de todas las láminas producidas en ese día de producción. Eso es un poco ilógico. Por ende, en la producción siempre se hace estudios de calidad y se extraen muestras de acuerdo a diferentes sistemas o procesos o métodos de muestreo. Bien, ya tenemos ordenados nuestros datos en una sola columna. Vamos a verificar si son 45, son 45. Y ahora vamos a insertar el análisis de datos por acá. Vamos a datos. Quiero comentar que en un próximo video estaremos subiendo un instructivo de cómo activar el análisis de datos, ese complemento, que lo grabó la ingeniera, la profesora Elizabeth Weber. Entonces, en análisis de datos vamos a seleccionar el cuarto ítem donde dice estadística descriptiva.
En el rango de entrada vamos a colocar todos los valores, los 45 datos, 45 valores que componen la muestra, que dice que está agrupado por columnas, efectivamente. Le vamos a dar un rango de salida donde nos quede bien a nosotros, aquí mismo, y le vamos a solicitar el resumen de estadísticas. Rápidamente nos sale este resumen. Para poder construir una tabla de frecuencias, que es el ítem C, dice: organice los datos en una tabla de frecuencia con el número de clases según la regla de Sturges y determine todas las frecuencias aprendidas. Bien. Acá no nos están diciendo en cuántos intervalos tenemos que dividir la tabla o construir la tabla en base a cuántos intervalos o cuántas clases. Entonces vamos a utilizar la regla de Sturges, que nos la aprendimos en esta clase. Podemos utilizar para determinar el número de clases a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o según la regla de Sturges, que nos dice que K se calcula sumando 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Copiamos y pegamos esto en el Excel para poder utilizar la fórmula sin cometer ningún error. Bien, acá ya está nuestra formulita. Entonces, en la salida del análisis de datos, vamos a mirar un poquito cuánto nos da el rango, cuánto es el valor mínimo y cuánto es el valor máximo de los espesores, a no perder de vista que la variable de interés, la variable bajo estudio, lo que nos convoca a hacer este trabajo es la determinación de los espesores de las láminas. Bien, entonces, y tenemos la cuenta. Todos estos datos nosotros los necesitamos para avanzar en la construcción de la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la guía? Que primeramente hagamos el cálculo de número de clases. Vamos a ir un poquito más abajo y vamos a ir agregando aquí todas las variables que necesitamos definir. ¿Cuáles son las variables? Primero, rango. Después, rango prima. Seguidamente, número de clases o valor de K. Y finalmente, amplitud de cada una de las clases. Todos estos datos los necesitamos determinar para poder iniciar con la construcción de la tabla de frecuencia. Bien, el rango entonces es de 0 a 6. Es la diferencia entre el valor máximo de espesor, que es 2,30, y el valor mínimo 1,70. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Hacer un rango ampliado. Agregar un poquito hacia cada lado, hacia el límite inferior y hacia el límite superior, para obtener los verdaderos límites de la tabla de frecuencia. El límite inferior de la tabla, el valor mínimo de la primera clase y el valor máximo de la última clase o valor o límite superior de la tabla de frecuencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Como las magnitudes aquí se miden en milímetros, ¿sí? Acá la variable, fíjense, se mide en milímetros, la unidad de medida. Vamos a poner acá espesor de láminas en milímetros, para no perder de vista qué es lo que estamos haciendo acá, qué es lo que estamos estudiando. Lo pongo en negrita, a no perder de vista la variable. Y vamos a decir nosotros, fíjense que en las especificaciones técnicas de la fabricación de estas láminas, te dice que si la lámina es menor a 180, se la considera muy delgada, 1,80, milímetros, se la considera muy delgada, y si es superior a 2,20 milímetros, se debe reprocesar. Eso significa que tiene que pasar por una lijadora para achicar o hacerla disminuir el valor del espesor. Entonces se la lija en ambas caras y se reduce el valor del espesor.
Eso implica un costo extra, un reproceso. Entonces, como acá la magnitud está en milímetros, nosotros no podemos redondear, por ejemplo, de movida el rango en 1 milímetro. Acá tenemos que ser cautelosos y simplemente extraerle 0,1 milímetros al valor mínimo y agregarle al valor máximo 0,1 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este rango, para obtener el rango prima, le vamos a sumar 0,2 milímetros. Entonces, el verdadero rango le sumamos 0,2. Agregamos a ambos lados 0,1 milímetros. Entonces, el rango prima, que es nuestro dato importante, va a valer 0,8 milímetros. Ese va a ser nuestro rango, nuestra amplitud máxima. Entonces, nuestro valor mínimo, si nosotros hacemos la diferencia entre rango prima menos rango, eso va a ser 0,8, siempre vinculando las celdas por si hay que hacer alguna modificación, todo cambia, esa diferencia nos va a dar 0,2. Ese 0,2 se divide por 2 y sabemos lo que le tenemos que restar al valor mínimo y sumar al valor máximo. ¿Sí? Bien. Esto sería lo mismo, pero dividido 2. Acá hay que seguir un protocolo muy estricto para poder llegar al resultado final y tener una tabla que se construye, se abre y se cierra, en donde ingresan todos los datos que fueron medidos o obtenidos. Entonces, a este valor mínimo le vamos a restar este cociente y a este valor máximo le vamos a sumar este resultado. Entonces, estos serían, vamos a ponerlos acá abajo, el límite inferior de la tabla y este sería el límite superior de la tabla. Y ya tenemos todo y estamos listos. Tenemos que hacer el cálculo del valor de K. No tenemos mucho hecho todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiar esta función. Vamos a ver si la podemos utilizar. Hacemos un copia y pegue. En donde le ponemos que el logaritmo va a ser el tamaño de la muestra, que es 45, si podemos ya vinculamos todo. Vamos a ver cuánto nos da el valor de K, el número de clases. Acá el valor de K nos da que vale 6,492. Eso lo podemos redondear o hacia arriba o hacia abajo, porque acuérdense que el número de clases es un valor entero, ¿sí? No hay una clase por la mitad. O son 6 clases o son 7 clases. Las recomendaciones que le damos es que el número de clases o cantidad de intervalos que va a contener la tabla sea entre 5 y 8. Menos que eso, la representación no es clara, ¿sí? Son pocas clases y más que 8 ya se complica también la interpretación. Y podemos conseguir que existan clases vacías. Eso es algo que no deseamos. Entonces podemos o redondear hacia abajo, hacer que sean 6 clases o que sean 7. Trabajar es mejor, o sea, con 7 clases ya es bastante más complicado trabajar. Y 8 ni hablar. Entonces vamos a redondear hacia abajo y vamos a dejar que sean 6 clases en total. Para obtener el tamaño o la amplitud del intervalo, hacíamos el cociente del rango prima por la cantidad de clases. Y eso nos da una amplitud. Acuérdense que acá estamos trabajando, estamos dividiendo el rango prima en número de clases. Nos está diciendo que para cada clase irá una amplitud de 0,13 milímetros. Eso es la amplitud que va a tener cada una de las clases.
Ya tenemos todo para iniciar entonces nuestra construcción de la tabla. En esta columna vamos a poner límite inferior. En la otra vamos a poner límite superior. Y acuérdense siempre que acá estamos trabajando con la variable. Nadie quiere perder de vista a la variable que es espesor de lámina. ¿En qué unidad de medida? En milímetros. Todo eso tiene que estar bien explícito. También, como estamos con Excel y nos es fácil trabajar así, voy a insertar, modifique todo, voy a volver para atrás, voy a correr hacia un costado. Ahora sí, voy a poder correr. Voy a agregar una columna más que es número de clases, o sea, clase, para que luego podamos referirnos de manera más sencilla. Sería la clase 1, la clase 2, la clase 3, 4, 5 y 6. Habíamos quedado que vamos a hacer 6 clases. Vamos a dividir en 6 clases. Todos estos son nuestros datos de interés. ¿Cómo empezamos? De la siguiente manera. Ya tenemos el valor más pequeño, el valor o el límite inferior de la primera clase de nuestra tabla, que va a ser 1,6. Y el límite superior de la primera clase es bien sencillo, es ese valor más el valor del tamaño o la amplitud del intervalo que acabamos de calcular haciendo el cociente entre el rango prima y el número total de clases que fijamos con F4. Entonces, esta va a ser, vamos a sacarle un par de decimales, vamos a dejarle 2 decimales, vamos a trabajar todo con 2 decimales. Perfecto. Y ahí hacemos lo siguiente, copiamos el límite superior de la clase anterior, va a ser el límite inferior de la clase subsiguiente. Y acá ya está la fórmula grabada. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia abajo y acá también arrastrar hacia abajo. Y ya tenemos construido los límites de nuestros intervalos. Sin más. Fíjense, tenemos que chequear que se cumplan estas condiciones. Habíamos dicho que el límite inferior de la tabla va a ser 1,60, el valor mínimo de la tabla va a ser 1,60 y el valor máximo va a ser 2,40. Dicho y hecho, se cumple esto. Para avanzar, vamos a calcular el punto medio o marca de clase, que va a ser el representante de cada una de estas clases que hemos construido. ¿Cómo se calcula? Es el punto medio entre el valor mínimo y el valor máximo, o sea, el límite inferior y el límite superior, dividido 2. Está en el medio del recorrido de la variable en esta primera clase. Vamos a sacarle los decimales y vamos a arrastrar porque la fórmula está incorporada. Y así podemos ver que en el recorrido, en el punto medio de este recorrido de la segunda clase que va de 1,73 a 1,87 milímetros, en el centro está 1,80 y así sucesivamente. Esto es X sub I. Y ahora vamos a contar cuántas placas, o sea, cuántas láminas entran en cada uno de estos 6 intervalos. ¿Cómo lo hacemos? Podemos contar, podemos ir a la lista e ir clasificando cada uno de estos espesores en sus respectivas categorías o clases,
cosa que no vamos a hacer a mano, pero ustedes deberían hacer la práctica manual, porque al momento de hacer los ejercicios, en cualquier instancia evaluatoria posterior, ustedes van a tener que resolver esto a mano. Cuando se examinen en sala de cómputos, en informática, sí van a poder utilizar las herramientas tanto de Excel como de Infostat. Entonces, pueden hacer la prueba, el ejercicio de distribuir estos 45 datos en esta tabla de frecuencia que acabamos de construir, ¿sí? Por ejemplo, el 2,20 entraría en esta quinta clase. Entonces acá podemos hacer una columna donde dice conteo, en donde ustedes, con la simbología que utilizan cuando juegan al truco, con palitos, hacen un casillerito de 5 palitos, van avanzando hasta el próximo y así sucesivamente. Este entraría en la quinta clase. El segundo elemento, segundo espesor, entraría en la cuarta. El que le sigue entraría en la cuarta también. Este en la cuarta. Este sigue siendo de la cuarta. Este espesor entraría en el primer intervalo. Y así sucesivamente hacen la distribución de frecuencia. O sea, obtienen la frecuencia absoluta. Nosotros lo vamos a hacer con el complemento de Excel, en datos, análisis de datos, histograma. ¿Y qué necesitamos? El rango de entrada, los datos que tiene que distribuir, los 45 valores. Y le vamos a poner los límites superiores de las clases, porque Excel hace un cálculo, una determinación muy sencilla. Él cuenta cada uno de los valores que entran hasta el límite superior. Entonces le vamos a dar un rango de salida en un lugar accesible, por acá, y le vamos a pedir que nada, todo el resto lo hacemos solos. Lo único que necesitamos es que nos distribuya los valores en cada una de las 6 clases. Acá ya tenemos, hacemos un copia y pegue y tenemos nuestras frecuencias por clase. Vamos a borrar todo aquí y ahí nos quedamos en blanco. Bien, ¿qué nos pide la guía? Dice que calculemos o que construyamos la tabla de frecuencia con todas las frecuencias aprendidas. Esto es más que sencillo. Hacemos la frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia relativa en proporción, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual individual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Siempre verificando que los cálculos estén bien hechos. Aquí queremos ver si realmente se distribuyeron los 45 datos. Es así. Bueno, vamos acumulando. En la primera clase se acumulan los 7 elementos, los 7 primeros espesores. Ya en la segunda clase se acumulan los 7 más los 2 de la segunda clase. En la tercera clase se acumulan los 9 más los 21 de la tercera clase y así sucesivamente hasta los 45 datos. La frecuencia relativa individual se hace calculando o determinando, haciendo el cociente entre la frecuencia de la clase respecto del total, por eso se dice relativo a. Esa última, el denominador lo fijamos con F4 porque se va a mantener constante para cada una de las frecuencias. Le sacamos los decimales y arrastramos hasta la última clase. La sumatoria de todo esto tiene que dar 1, así es. Y ahora hacemos lo mismo, acumulamos frecuencia relativa individual, pero podemos copiar esta columna que ya tiene la función, o sea, la fórmula incorporada. Finalmente, multiplicamos para obtener la frecuencia relativa porcentual, multiplicamos la frecuencia relativa por 100, que vamos a tener en porcentaje, le sacamos todos los decimales y arrastramos hacia abajo, chequeamos que la sumatoria de estas frecuencias relativas porcentuales individuales sume 100 y así va a ser. Y finalmente acumulamos, también ya tenemos la fórmula aquí, copiamos y pegamos y finalmente le sacamos los decimales y
en la última clase se tuvo que haber acumulado el 100% de los datos. Es así. Bueno, la tabla de frecuencia es lo que acabamos de hacer. Es simplemente ordenar estos 45 datos, ordenarlos de manera ascendente en cada una de estas clases y obtener su frecuencia. ¿Para qué? Para ver cómo se distribuye la variable. A nosotros quizás no lo estamos viendo todavía porque es muy pronto, pero lo que nos interesa es el gráfico para ver cómo se distribuye la variable, qué significa, cuánto vale el valor promedio, cuánto vale la media, la mediana, el modo, cuál es el valor más frecuente, qué es lo que más se repite, cuál es la frecuencia relativa, o sea, cuál es el tamaño o el espesor que más se repite o más frecuente es, para ver si hay muchas láminas o cuál es la proporción de láminas que no llega a cumplir con las especificaciones técnicas, que son pérdida para la empresa. Esto lo podemos ver acá en estos dos valores superiores. ¿Cuánto es el porcentaje de láminas que tiene que ir a reproceso porque superan los 2 milímetros con 20, superan esa especificación técnica? Entonces, todos esos cálculos lo podemos, o todo ese análisis o ese diagnóstico se hace en base a una tabla de frecuencia. Esto no es una mera ejercitación matemática para ustedes, sino que sirve para diagnosticar y analizar qué está pasando en mi producción de láminas. Bueno, dice, ahora en el ítem D, construya el histograma de frecuencias absolutas y el polígono de frecuencias en el mismo gráfico y marque en ellos claramente las especificaciones de calidad. Este ejercicio, como se hizo para desarrollarlo en el aula y utilizando el cuaderno, va a ser un poco más complicado en el Excel, pero no imposible. Entonces, vamos a pausar el video aquí. Yo voy a subir este desarrollo y seguiremos con los próximos ítems.